Les comentaba que la gestión pública se maneja en base a sistemas del Estado y estos tienen que estar interrelacionados para poder gestionar el desarrollo del país. El Estado se crea para promover el desarrollo sostenible del país, Estado, sector privado y población. Y para que el Estado dé servicios a la población, para promover el desarrollo, se crean sistemas administrativos. Uno de ellos es el sistema de inversión pública. Pero el sistema de inversión pública está relacionado a otro sistema marco, que es el sistema de planificación, ¿no es cierto? No debe haber una inversión que no esté vinculado a un objetivo de desarrollo. Pero además, la inversión pública está directamente vinculado al sistema presupuestal, ¿no? Porque los dineros que el Estado maneja se tiene que gastar de la mejor manera para que ese gasto genere desarrollo. Si nosotros los recursos, que son escasos, somos un país todavía subdesarrollado, y los recursos que son escasos los gastamos de cualquier manera, vamos a gastar el dinero, pero ese gasto no se va a ver reflejado en desarrollo económico o social en el país, ¿sí? Entonces, para mirar esta interrelación que debe haber en los sistemas, vamos a hablar un poquito de cómo se debe manejar las finanzas públicas de manera global, pero con una mirada internacional, ¿sí? Ok, vamos a hablar un poquito de las perspectivas económicas. El Perú está invitado a ser parte de uno de los clubes más cerrados en el mundo, que es la OCDE. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a ver los retos y los desafíos que tenemos en la región y cómo el Perú se desenvuelve en ese contexto internacional y cuál es la agenda pendiente que este gobierno ha planteado para los próximos 5 años. Ustedes saben que el Perú todavía sigue siendo el país que más ha crecido en América Latina. Estamos en un promedio de crecimiento entre 4.5 anual en los últimos 20 años, crecimiento promedio. El primer país en crecer en la región. Pero las proyecciones de crecimiento para los próximos años ya se vuelven bastante conservadoras en las próximas décadas. Hasta, por ejemplo, hace 3 años, la China, que es el país que más ha crecido en el mundo, venía creciendo a tasas de 16-17% anual. Era la economía más dinámica del mundo. Las proyecciones del crecimiento de la China para la próxima década están alrededor entre 7 y 8%. Entonces, en general, el crecimiento económico, que lo podemos mirar en la gráfica, va a estar en las próximas décadas a una tasa de 2.5 a 3%. Entonces, el primer aspecto que hay que mirar cuando nosotros vamos a gestionar el desarrollo desde el Estado es mirar cómo están las perspectivas de desarrollo, porque eso nos va a indicar cuánto de dinero vamos a disponer para gestionar el desarrollo del país. Entonces, primer aspecto que hay que analizar es que el crecimiento en las próximas décadas va a ser moderado. ¿Y eso qué nos indica? De que la plata hay que gastarlo hoy en día con mayor rigor, ¿no es cierto? Hay que orientar los recursos a aquello que es estrictamente prioritario. Y además hay que administrar que ese gasto se realice de la mejor manera para que el Estado pueda dar bienes y servicios de calidad a la población, ¿sí? Por favor, si habría alguna duda, me interrumpen y me preguntan, porque la idea no es que yo hable solo, sino es que lo que yo les comente esté alineado al interés que tienen ustedes de conocer estos temas, ¿sí? Entonces, el primer aspecto, un crecimiento moderado. Aspecto número 2, vivimos en un contexto global, ¿sí o no? Nosotros competimos todos los días con el mundo y competimos en la cuadra donde vivimos. Si ustedes van a una bodega, a un supermercado, más de la mitad de los productos son importados, ¿sí o no? Hoy día tenemos un tremendo problema, por ejemplo, el tema del calzado. La mitad del consumo del calzado en el Perú es chino. Entonces, no hay necesidad de salir del país para competir con el mundo. Hoy día competimos cada día con los distintos países, con distintas tecnologías, etcétera, etcétera.
Y hay que mirar cuál es el país que tiene la mayor perspectiva de desarrollo. Según los analistas y las entidades autorizadas para hacer estas proyecciones económicas, la China se perfila para las próximas décadas como el país que más va a crecer en el mundo y va a desplazar a Estados Unidos en ser la primera economía mundial. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski estaba en campaña, dijo que el primer país que va a visitar es la China? ¿Y es importante, digamos, asociarse al que más va a crecer o hay que asociarse al que menos va a crecer? Es importante acercarse al país que va a tener una mayor dinámica económica, porque en la medida que nosotros seamos socios de este país que va a tener la mayor dinámica económica, eso nos permitirá tener nosotros un mayor comercio internacional con estos países que nos van a jalar. Va a ser la locomotora del desarrollo para las próximas décadas, la China. Y el segundo país, bueno, Estados Unidos, hoy día es la primera economía del mundo, produce cerca de la tercera parte de la producción mundial, está en 28-29% del Producto Bruto Mundial, o sea, es una economía gigantesca, ¿no? Y la China se perfila como la primera economía del mundo que va a desplazar a Estados Unidos, y otro país que está, digamos, avanzando de manera importante es la India, que se perfila para los próximos años como la tercera economía mundial. Entonces, cuando uno empieza a analizar gestión como país, hay que mirar hacia dónde vamos a orientar nuestro crecimiento, porque dependiendo de los mercados, vamos a tener que dinamizar nuestra actividad económica, y ¿quién promueve la economía del país? Es el gobierno, ¿sí o no? ¿Y cómo lo promueve? A través, por ejemplo, de inversión en comunicaciones, por ejemplo, inversión portuaria, por ejemplo, los famosos proyectos que se vienen trabajando hoy día de grandes irrigaciones, proyectos energéticos, eléctricos, etcétera. El Estado, en este contexto de desarrollo, es socio del privado y tiene que dar todas las facilidades para generar confianza, inversión y para que los privados ganen, puedan tener mercado, puedan tener utilidades y puedan reinvertir, ¿sí? Entonces, y por eso es importante mirar cuál es el contexto internacional. Y miren estas proyecciones mundiales. La China hoy día es el 17% de la economía mundial y se proyecta 2011, 17, hoy está en 18% y se proyecta la China a el 2030 a ser el 28% de la economía mundial. Y eso le permitiría ser la primera potencia económica del mundo, ¿no? Es el país que va a tener la mayor dinámica económica. El segundo país de mayor crecimiento es la India, que hoy día está en promedio de 6 o 7 y se perfila a ocupar el 11% de la economía mundial. Estados Unidos ahora más o menos está en 25-26 y va a bajar su nivel de incidencia mundial a un 18% en el año 2030. Entonces, este análisis de crecimiento de los principales países ya nos está indicando cómo debemos nosotros manejar el desarrollo económico en función a los tratados de libre comercio que tiene el país con estas economías. Porque el mercado no se genera de un año a otro. Para nosotros lograr estar en un mercado, lograr, digamos, sostenibilidad en ese mercado, es un trabajo que se tiene que hacer de muchos años y para eso este análisis de la perspectiva de la economía nos va a ayudar bastante. Y lógicamente en el Perú, desde el año 2008, vivimos una política de desarrollo económico descentralizado, ¿sí o no? Cada región, cada departamento tiene potencialidades particulares y la idea y la estrategia de desarrollo es identificar potencialidades regionales y a partir de esas potencialidades desarrollar cadenas productivas para poder posicionarnos en el mercado interno y también poder llegar a los mercados externos. Y cada región tiene potencialidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, Cusco es una región minera, es una región turística y también tiene parte de agricultura.
San Martín es más agrícola, turística, Lima es más productiva, Huancavelica es más minera, y así hay que ir desarrollando hay que ir desarrollando economía a partir de identificar potencialidades. Y las potencialidades no necesariamente están visibles. Hay potencialidades que están escondidas, pero hay que desarrollarlas, ¿sí? Y para analizar el tema de potencialidades, sí, con todo gusto, dime. Sí, una pregunta. Si usted cree que el BRICS, donde está Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, como Latinoamérica, nos convendría tener un desarrollo económico con Brasil. Ahora que está en el debate nacional, la interoceánica, y justo creo que es el tema de debate en proyectos de inversión pública. La pregunta sería, ¿usted justificaría en el marco que usted ha explicado de una provisión económica 20, 30 y 40 años que el proyecto de la interoceánica está bien sustentado económicamente? A ver, es una pregunta interesante. Varias preguntas además. A ver, vamos a recoger un poco la experiencia de los países, ¿ya? Porque la idea, cuando uno hace un análisis del tipo que pregunta el amigo, hay que mirar cómo los proyectos funcionan. Y, por ejemplo, cuando tú hablas de un proyecto de transporte, a veces en el país, y por eso es importante los sistemas de inversión pública, porque un proyecto de transporte nunca se debe sustentar solamente en un sector económico. Y menos un proyecto de transporte debe estar sustentado para que la gente transite de un lugar a otro. Y ese ha sido un gran problema en Europa, particularmente en España, donde España tiene las mejores vías de comunicación de Europa sustentados solo en el turismo y no ha desarrollado otras economías complementarias. El tema de la accesibilidad te genera un conjunto de potencialidades de acercarte a mercados y ahí desarrollar turismo, desarrollar agricultura, desarrollar minería, un conjunto de actividades económicas. La idea es que a un proyecto de inversión pública, como el caso del transporte, tú tienes que sacarle el mayor provecho para que sea rentable. Una carretera construida, y esa carretera, para que sea justificada y viable, ha tenido que, digamos, evaluar cómo esa carretera va a mejorar tiempos, costos para un desarrollo de la actividad económica. Pero si tú construyes la carretera y complementariamente no desarrollas actividad económica, lógicamente el proyecto no va a ser rentable. Ahora, en relación con tu pregunta a Brasil, Brasil siempre es y seguirá siendo una gran economía en el mundo. Brasil pues tiene la economía de la maquinaria pesada, Brasil fabrica aviones, está entre la 8ª y 10ª economía del mundo. Es una economía muy grande, con mucho avance tecnológico, y no de ahora. Mira, Brasilia se creó en el año, tiene más o menos 55 años, 55, 56 años. Y hace 56 años Brasil construyó la ciudad más moderna del mundo para 700.000 habitantes en 4 años y medio, cuando no había todavía tanta tecnología. Hace 56 años. Mire el avance de Brasil que tenía en esa época, la ciudad más moderna del mundo para 700.000 habitantes en 4 años y medio. Lean ustedes la historia de Brasilia. A mí me dio mucha pica cuando primera vez fui a Brasilia, vi una ciudad tan ordenada, tan planificada, y lo construyeron hace 50 años. Y ahí recordé, yo soy de Iquitos, que la carretera Iquitos-Nauta, de 100 kilómetros, nos demoramos en construir más de 5 años y lo hicimos mal, ¿no? Entonces, el tema de la inversión, por eso es importante manejar estas políticas de inversión, porque tu pregunta es, un proyecto de transporte, cuando tú lo evalúas, puede ser viable, porque en ese momento analizas todo el desarrollo que puede generar esa accesibilidad a mercados, esa mejora de la transitabilidad, etcétera, etcétera. Pero si paralelamente no se implementan proyectos
que van a complementar ese desarrollo económico, el proyecto puede dejar de ser viable. Y por eso es importante que la inversión esté alineada a un plan de desarrollo, sea parte de un objetivo de desarrollo. Y los objetivos siempre son multisectoriales. Nunca un gobernante o un gerente tiene que ver la inversión pública con proyectos aislados. ¿De qué sirve construir la mejor escuela y contratar a los mejores docentes en Puno cuando el 93% de los niños están anémicos? Entonces los chiquitos están enfermos, van al colegio y se quedan dormidos. Entonces allí hay que complementar. La educación va a depender mucho del tema de la salud. ¿De qué sirve curar a los niños hoy día, lo que está ocurriendo en el país, cuando los chiquitos están tomando todos los días agua contaminada? Hoy día los desparasitas y al mes están nuevamente con parásitos. Entonces, nunca la inversión pública hay que mirarlo de manera aislada, siempre es complementaria. Si tú quieres tener buenos resultados en educación, los chicos tienen que estar sanos, tiene que haber accesibilidad, tiene que haber un ambiente adecuado en la familia, tiene que tener energía eléctrica, tiene que tener acceso a las comunicaciones para que tengan una educación de calidad. No es solamente la escuela ni el docente, es un conjunto de aspectos que van a complementar para tener una calidad en todo, ¿no? Entonces, los proyectos aislados no funcionan. Los proyectos tienen que complementarse y hay que mirar un programa de inversión vinculado a un objetivo de desarrollo, ¿sí? Ok, seguimos. El gran problema, los productos energéticos. La proyección de los productos energéticos y los productos mineros, que son la base de nuestra economía, tienden a bajar en el tiempo, en el precio, ¿no? Entonces, allí nos está dando una alerta, ojo Perú. Perú todavía es un proyecto, es un país que basa su economía en la industria extractiva y los minerales y los productos energéticos en las próximas décadas van a bajar de precio. Entonces, hay que diversificar la economía. Hay que empezar a desarrollar economías a partir de productos no tradicionales. Pero que además es un pedido y una necesidad que lo venimos trabajando en el Perú de varias décadas, pero hay que avanzar. Y eso también, ahí también va a tener que intervenir la inversión pública para promover esta producción, digamos, no tradicional, ¿no? Los productos agrícolas también van a bajar y todos los estudios ya nos están diciendo de hace muchas décadas que la producción agrícola de la chacra a la olla no desarrolla economías. Tenemos que generar valor agregado, la agroindustria, la innovación. O sea, esos son los aspectos que hoy día tenemos que ir desarrollando desde el privado y promovido por el Estado, ¿sí?